Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres súper bien. Te recuerdo, mi nombre es Natalie Rivera y bienvenido a un nuevo video. Bueno, el día de hoy te quiero hablar sobre un tema que creo que todos hemos vivido en algún momento, que es el miedo. El miedo es una emoción primaria, básica, instintiva, que todos los seres humanos tenemos, pues esto nos protege de amenazas inminentes, ¿no? Por ejemplo, de si estamos en peligro de muerte, si estamos o alguien, un ser cercano, un ser querido está incluso en peligro de muerte, pero esto es algo que nos ayuda, el miedo nos ayuda a mantenernos alerta, a mantenernos, incluso es para sobrevivir. La función principal del miedo, el ayudarnos a sobrevivir, a no caer en cosas que nos pongan en peligro. Si nosotros viviéramos sin miedo, podríamos hacer cosas sumamente locas o irracionales o en ponernos en muchísimos peligros. Si aún así, teniendo esta emoción, hacemos muchísimas cosas inconscientes, como manejar a altas velocidades, como caminar en lugares donde no tenemos algún otro soporte, o hacer muchos deportes extremos o cosas así, que pues aún teniendo esta emoción como es el miedo, pues lo llevamos a cabo, ¿no? Pero bueno, como les decía, la función principal del miedo es la supervivencia, el mantenernos alertas, el autoprotegernos o el proteger a algún ser querido e incluso nuestras pertenencias. Pero ¿qué pasa cuando este miedo se convierte, en lugar de nuestro aliado, como supervivencia, se convierte en nuestro enemigo? ¿A qué me refiero con nuestro enemigo? Si el miedo forme parte constante de nuestra vida, nos empieza a limitar muchísimo, nos empieza a llevarnos a algo que se llama autosabotaje. ¿A qué me refiero con el autosabotaje? Es cuando es como ponernos el pie a nosotros solitos, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Cuando el miedo se empieza a ser parte de nuestra vida, que incluso ni siquiera nos damos cuenta, lo hacemos de una manera inconsciente. Esto les podrá parecer loquísimo, pero es real. Incluso podemos llegar a tenerle miedo a ser felices o a ser exitosos. Se han de estar preguntando, ¿cómo le vamos a tener miedo a ser felices o a ser exitosos si es lo que todo el mundo buscamos? En teoría. Pero muchas veces sucesos del pasado o las propias creencias que tenemos sobre nosotros mismos o incluso cosas que nos han hecho creer las personas o que nosotros hemos creído sobre nosotros mismos nos llevan a ponernos el pie y a vivir con este miedo de manera inconsciente. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, nos dan un gran ofrecimiento de un gran trabajo y entonces nosotros empezamos a dudar de nosotros mismos. ¿Y si no puedo? ¿Y si no soy lo suficientemente capaz? Pero esto, como les decía, no lo hacemos de una manera consciente. Entonces, ¿qué sucede? Pueden pasar dos cosas. O conseguimos el trabajo y estas mismas dudas, lo que van a hacer, este mismo miedo más bien, lo que va a empezar a hacer es dirigirnos precisamente a perder este trabajo. ¿Por qué? Por este miedo que tenemos a no creer, por este miedo que tenemos de incluso no ser suficientes. Entonces empezamos a hacer inconscientemente cosas que nos lleven a perder este trabajo, ¿no? O en nuestras relaciones interpersonales. Tenemos miedo incluso a ser felices, ¿y qué es lo que hacemos? Buscamos pretextos, cosas que creen problemas o que creen ambientes inconvenientes y entonces salgamos corriendo. A esto es a lo que me refiero cuando el miedo se vuelve nuestro enemigo, cuando ya no nos está salvando de una amenaza real, cuando ya se está volviendo un obstáculo en nuestra vida. Es súper importante que nos preguntemos si esto que me está impidiendo llegar a una meta o a otra meta es
una limitación que me estoy poniendo yo mismo, es un miedo por incluso algo que me pasó en el pasado y que no quiero que se repita, por, no sé, el miedo a hacer el ridículo, el miedo a ser lastimado, el miedo a ser humillado. Y entonces ahí incluso estamos tocando un tema un poco más serio, que son nuestras propias heridas que se hacen desde nuestra infancia, pero bueno, ese será un tema diferente. Pero es súper importante, o a lo que yo te invito, es a que identifiques cuando es un miedo de supervivencia y cuando es un miedo de pánico, de terror. Ese miedo que te inmoviliza, que te impide llegar hacia tus sueños, hacia tus proyectos, hacia tu felicidad. Ese miedo que te mantiene angustiado todo el tiempo, de perder, de no ser suficiente, y de todas esas, y si pasa esto, y si pasa lo, o todas esas creencias de las que nos empezamos a llenar precisamente por este miedo. ¿Podemos liberarnos de este miedo? Bueno, creo que en primera, lo primero que podríamos hacer es reconocer que estoy teniendo miedo a algo y empezar a ver, ¿esto es un miedo que realmente le estoy teniendo a una amenaza real o es un miedo de algo del pasado que quizás estoy trayendo al presente y que no es tan real? ¿Cómo lo podemos solucionar? Como les digo, en primera instancia es reconocerlo. En segundo es querer trabajarlo. ¿Y a qué me refiero con querer trabajarlo? Lo podemos trabajar de muchas maneras, hablándolo con alguien, buscando terapia, buscando algún tipo de coach, pero un coach que sea certificado. ¿Qué pasa si no trabajamos el miedo? Nos causa muchísimo sufrimiento, más del que debería ser, y aparte de todo se vuelve un sufrimiento constante porque esto se va a estar repite y repite y repite, porque no nos estamos dando cuenta que este mismo miedo está haciendo que nosotros mismos nos pongamos el pie, que nos autosabotemos y que, como ya les había dicho anteriormente, no nos permita llegar a una meta. Por eso te invito, como siempre, a que vivas de una manera más libre, y la manera de vivirlo más libre es trabajemos en nosotros mismos, en nuestro propio desarrollo. Y tener miedo está bien, es parte de nuestras emociones, solamente que hay que evitar que nos limiten, que no nos dejen avanzar. ¿Y cómo es una manera de avanzar? No importa que tengas miedo, aquí lo importante es hacerlo, aventarte aunque tengas miedo. El miedo, cuando se empieza a volver una emoción de deterioro que nos hace sentir terror o pánico, nos hace salir corriendo de situaciones porque no sabemos qué hacer con ellas, no sabemos qué hacer con el amor, no sabemos qué hacer con la felicidad, no sabemos qué hacer con el éxito. Por más irracional que esto parezca, en verdad así lo hacemos. Cuando salimos corriendo de las situaciones no sabemos las grandes experiencias que podemos estarnos perdiendo. El resultado final no lo sabemos, pero ¿cómo vamos a saberlo si ni siquiera lo intentamos? Si por este miedo que tenemos a realizar las cosas salimos corriendo, ¿cómo vamos a averiguarlo? Y por eso te digo, atrévete a hacer las cosas aunque tengas miedo. Muchas veces creemos que el resultado va a ser más catastrófico de lo que en realidad termina siendo. Entonces por eso te invito a arriésgate, prueba cosas nuevas. Y si no funcionan, no importa, lo intentaste. Es mucho mejor decir, lo intenté y no funcionó, a que por el miedo me quedé paralizado y nunca lo intenté. Créeme que eso a la larga incluso puede causar muchísimo arrepentimiento. Bueno, pues hasta aquí voy a dejar el video de hoy y te voy a pedir por favor que me ayudas a darle like a este video, que por favor se lo compartas a alguien. Nunca sabemos a quién le puede servir este tipo de videos. Y bueno, si quieres que hable de algún otro tema o tienes alguna sugerencia o comentario, te invito a que lo dejes en la parte de abajo en los comentarios. Y bueno, hasta aquí el video de hoy y me despido. Que estés súper bien. Bye bye.